Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Bien, gracias a Dios y gracias a cada hermano, hermana que invierte su tiempo para escuchar este mensaje. En Efesios capítulo 5, verso 27, nos enseña la palabra del Señor lo siguiente, hermanos. Dice la Escritura que Jesucristo vendrá por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia santificada. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la cual vendrá Jesucristo. Una iglesia por la que va a venir Jesús. Una iglesia sin mancha, sin arruga. La mancha, que es una señal o cosa que se hace en el cuerpo, ensuciándolo o echándolo a perder, es una parte con distinto color. Eso es una mancha. Y la arruga, un pliegue que se hace en la piel, en la tela, en papel o en cualquier cosa flexible. Y la santidad, la cualidad de ser santo, puro, una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Y la iglesia, una comunidad de fieles que sigue a Cristo y gente regenerada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia, hay que hacer la diferencia, no es la estructura. La iglesia somos nosotros. La estructura es el templo. Y Jesús no va a venir por una estructura, porque hoy pueden haber diseños hermosos de templos, pero no viene Jesús, o Jesucristo no va a venir por un templo, viene por una iglesia. Y usted y yo somos la iglesia, y esa iglesia tiene que estar sin mancha y sin arruga. Pero hay ciertas manchitas y ciertas arrugas todavía en nosotros. Y no depende de nosotros mismos, depende de Dios. No depende de nosotros, no tenemos la capacidad suficiente como para nosotros, o somos autosuficientes. Usted no es autosuficiente como para decir, lo puedo hacer sola, no. Necesitamos de Dios. Dios está dispuesto a limpiar, a purificar toda mancha. David llega, se presenta delante de Dios y en el Salmo 51 le dice que lo limpie, que lo purifique, que lo lave con hisopo y será más blanco que la nieve. Ese es el tipo de iglesia que Dios quiere y por la cual vendrá Jesucristo. Le decía, hermanos, que la iglesia es una comunidad de fieles que sigue a Jesucristo, gente renovada, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Repito, no es la estructura física, se refiere al cuerpo del Señor, como nos lo enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, son un solo cuerpo, así también Cristo. En Colosenses 1:22, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. La iglesia, hermanos, sí, yo,
La iglesia está conformada, sí. ¿Está conformada? No por una estructura, no. Está conformada por personas. Usted y yo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores. Así está conformada la iglesia. Conformada por gente que debe mostrar su amor, gente que debe de manifestar y demostrar buenas obras, gente con un buen testimonio, gente que agrade a Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Pero dentro de la iglesia, si usted que escucha y mi persona, pueden existir manchas o arrugas. Y podríamos mencionar acá una lista de manchas o arrugas: la ira, el enojo, la contienda. Estas son cosas y son debilidades del alma, de las emociones negativas. Estas cosas que causan sufrimiento, que causan angustia. Cosas que bloquean y no le permiten al ser humano el poder pensar y resolver sus problemas. Cosas que quitan la paz, la comprensión, el respeto, los valores, el cariño. Este tipo de ira, enojo y contienda provoca que muchas personas tengan un lenguaje brusco, que la gente entre en pleitos, en que no seamos amables, el enfado, situaciones desagradables, frustraciones, inmadurez, violencia. Dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. Entonces, mi pregunta en este momento, yo como cuerpo de Jesucristo, como miembro de la iglesia, porque somos iglesia, ¿en mí habrá alguna mancha o alguna arruga? Y estoy aquí haciendo mención de ciertas cosas que pueden convertirse en nuestra vida como una mancha o una arruga. Le mencioné la ira, el enojo, la contienda. Gente que alimenta la ira, alimenta la contienda, y la palabra dice en Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí podríamos mencionar y leer una serie de capítulos y versículos que hablan de este tipo de manchas y que ninguno de nosotros está exento y está libre de estas cosas. Aún el mismo David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se presenta delante de él y le dice que lo purifique, que lo limpie. Había cometido un horror David. Llega, se presenta delante de Dios y le pide, le suplica a Dios, de corazón le dice, Señor, lávame, límpiame, Señor. Usted puede leer el Salmo 51 y se entera, se da cuenta de cómo llega David y se presenta delante de Dios, rendido delante de Dios, con vergüenza delante de Dios, arrepentido delante de Dios, avergonzado también del mal que había hecho, del error y del horror que había cometido. Entonces ninguna persona está exenta de cometer errores que se convierten en manchas y en arrugas para nuestra vida. Proverbios 19:19 les decía, el de grande ira llevará la pena, y si usa violencia, añadirá nuevos males. ¿Estaremos añadiendo a nuestra vida males? O sea, todos los días al despertar por la mañana, ¿cuál es su primer pensamiento? Añadir males, maquinar
pensamientos de pleito, de contienda, aún siendo cristianos, nacidos de nuevo. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, al despreciar sabiduría y enseñanza, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Qué es lo que nos sucede? Nos manchamos, nos arrugamos. O sea, debemos de pedir al Señor que nos restaure si en nuestra vida hay manchas y hay arrugas. Dice el Salmo 85:4, y que haga cesar su ira sobre nosotros. Y Proverbios 16:14, mas el hombre sabio la evitará. En Lucas capítulo 5, verso 5, dice la palabra, airaos. Nos enseña la palabra, pero no pequéis. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Las calumnias, los insultos, las mentiras, los chismes, todas estas cosas se convierten en arrugas y en manchas para nuestra vida. Y todos sabemos lo que es una mancha y lo que es una arruga, ¿verdad? Y recuerdo lo que dice Jesús, que Él vendrá por una iglesia santificada, una iglesia sin mancha y sin arruga. Proverbios 6, del 12 al 15, dice, hombre malo, depravado, que anda en perversidad de boca, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. No podemos contaminarnos, hermanos, con este tipo de cosas. No podemos contaminarnos. Escuche lo que nos enseña la palabra. En Proverbios 6, hombre malo, depravado, que anda en perversidad de boca, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es vivir o el querer seguir viviendo de esa forma, el continuar en esa vida de manchas y de arrugas. O sea, no podemos seguir contaminándonos. Dice Proverbios 10:18, el que irradia calumnias es necio. Mas el Salmo 109, verso 29, sean vestidos de vergüenza y cubiertos de confusión. Y Proverbios 19:5, testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras no escapará. Salmo 101, verso 7, el que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos de Dios. ¿Ve la cantidad de versículos que hablan de las manchas y de las arrugas que podemos tener? Pablo dice, no es que ya sea perfecto, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo, sigo hacia la meta. Y hacia ahí es donde nosotros debemos de apuntar, hacia la meta. Cada día, hermanos, debemos de esforzarnos por ser mejores. No podemos avanzar 2 pasos y retroceder 10. Estamos mal entonces. No es porque usted nació de nuevo, nacimos de nuevo. Por lo tal, debemos de ir en avanzada, debemos de ir creciendo, debemos de ir madurando. Nuestra mente tiene que ser renovada. Hay muchas manchas todavía en el corazón, hay muchas arrugas todavía en el corazón, hay muchas cosas y comportamientos de la pura carne
que salen a relucir aún teniendo años de estar en el Evangelio. El Salmo 101, verso 7 dice que el que habla mentiras no se afirma o no se afirmará delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. ¿Escuchó? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que entregarle yo al Señor en este momento? ¿Qué tengo que entregar? Yo tengo que hacer una entrega al Señor. ¿Qué debo de entregarle? ¿Qué tengo que entregarle? Porque la gente sigue manchada, dice Mateo 7, 1 al 5. No juzgues, serás juzgado con la misma medida. Cuando juzgas y calumnias, vamos a ser juzgados. Y hay gente que anda juzgando, hay gente que sigue calumniando y aún dentro de la iglesia sigue señalando, sigue criticando. Se supone que nuestro lenguaje tiene que cambiar, nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. No podemos comportarnos como lo que éramos antes. Hay gente hoy por hoy sirviendo y sigue con un corazón manchado, con un corazón arrugado. La palabra dice: bendice a los que te bendicen y ora por los que te calumnian. Y la palabra también nos habla: ten buena conciencia para que los que murmuran de ti sean avergonzados los que te calumnian. ¿Sabe? Una persona que ha nacido de nuevo, un cristiano con su boca fuera de control, no puede estar jamás bajo la gracia de Dios. Una persona que abra su boca y no esté en el control, o esté fuera de control, no está bajo la gracia de Dios. Y si no hay nada bueno que decir, mejor nos quedamos callados, porque vamos a manchar. Podemos arrugar o podemos manchar una vida. Algo limpio puede ser manchado por nuestra forma de hablar, con una calumnia, con una ofensa. ¿Cuántas relaciones, cuántos matrimonios y cuántos noviazgos se han manchado, se han arrugado? Porque se ha hablado más de la cuenta. Dice el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mis oraciones no pasan, no suben. No suben, hermanos. No podemos nosotros, hermanos, seguir enredados en soberbia, en orgullo, en arrogancia. Estamos hablando de las manchas y estamos hablando de las arrugas. Estamos hablando que la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Estamos hablando también que las calumnias, los insultos, la mentira, los chismes. Hablamos también, hermanos, que todas estas cosas se convierten en manchas y arrugas en una vida. Y hay gente que tiene la palabra, pero sigue su vida manchada. Hay gente que sirve y tiene su vida manchada. Y si estamos manchados en algo, bueno, hagamos lo que hizo David. Presentémonos delante de Dios y pidámosle a Él que nos limpie con hisopo, que nos haga más blancos que la nieve. En mi vida todavía hay soberbia, orgullo y arrogancia. Este es otro grupo de manchas y arrugas. Y esto viene como consecuencia de creerse mejor que los demás. Y hay gente que cae en esta trampa, el enemigo. Dice el Salmo 119, verso 78, se han avergonzado los soberbios. ¿Escuchó? Se han avergonzado los soberbios. ¿Habrá soberbia? ¿Habrá arrogancia? ¿Habrá orgullo en mi vida?
ira, enojo. Dice el Salmo: sí, el Salmo 19:14: el que hiciere algo con soberbia ultraja a Jehová, y será cortada de en medio de su pueblo. En mi vida no tiene que haber lugar para el orgullo. En mi vida lo único que tiene que haber es lugar para la presencia de Dios. Recuerde lo que dice la palabra, que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted me pregunta en este momento: bueno, Oscar, ¿qué tengo? ¿Qué debo de hacer para que esas manchas y esas arrugas desaparezcan de mi vida? Hermanos, es buscar presencia de Dios, es oración, es leer su palabra, es ayunar, es alabarlo, es pedir sabiduría, es pedirle al Señor que nos ayude día a día a ir madurando, una madurez espiritual. Y pregúntese usted y pregúntele a Dios: Dios, ¿de qué forma yo te puedo honrar? ¿O te estoy honrando con lo que estoy haciendo? ¿Estaré honrando a Dios con lo que yo estoy haciendo? Aún siendo una sierva, un siervo de Dios, me estoy comportando como una persona manchada y llena de arrugas. Creo que esto nos ayuda a nosotros a reflexionar, esta palabra, pues que nos ayude a todos nosotros a reflexionar, a ver cómo está nuestra vida. David llega, se presenta delante de Dios y le pide urgentemente, le pide a Dios que lo cambie. Leíamos anteriormente en la palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Habrá algo semejante a una mancha o una arruga en nuestra vida? Sí, pregúntese esto. Soy cristiana, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy una persona que he nacido de nuevo, pero ¿habrá algo de mancha y de arruga en mi vida? Identifique esa mancha y esa arruga en tu vida. ¿Qué cosas están manchando mi vida? El comportamiento que tengo. ¿Vivo en constante pecado aún siendo cristiana? ¿Qué pasa por mi mente? Me levanto desde temprano y ya empiezo a maquinar odio y rencor. Como dice la Escritura allá en Proverbios, que hay 6 cosas y aún 7 cosas que Dios aborrece. ¿Será que en nuestra vida hay 6, 7 o más cosas que Dios aborrece? Y cosas que nos manchan, cosas que traen arrugas, cosas que no nos permiten entrar en una comunión con Dios. Porque no podemos entrar en una comunión genuina con Dios si estamos llenos de odio, de rencor, de soberbia, de ira, porque eso no nos permite libre acceso a la presencia de Dios. Debemos de despojarnos de todo esto y presentarnos delante de Dios. Para que David se presentara delante de Dios, ya él antes había hecho un examen de conciencia y había reconocido él que su vida estaba muy mal estaba David. Serios problemas, se había metido en serios problemas. Y muchos de nosotros nos hemos metido en serios problemas y hemos manchado. Un Adán y una Eva mancharon, arrugaron el propósito y el plan de Dios en sus vidas. Un Sansón manchó lo bonito, el plan perfecto. Y muchos otros. Un Judas echó a perder, manchó, echó a perder, se manchó, se arrugó. Y podríamos mencionar aún el mismo Satanás echó a perder
cuando se llenó de soberbia y de orgullo y quiso ser igual a Dios. Dice la palabra que fue expulsado con una tercera parte de ángeles, que hoy son los demonios del cielo. Fueron expulsados, dice la palabra. Manchó y arrugó. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos manchado y hemos arrugado algo lindo que Dios puso en nuestras manos? Una relación, una amistad, a una esposa, a un esposo, un ministerio. Dios puso algo limpio. Dios puso en tus manos algo hermoso y muchas veces se ha arrugado, lo hemos echado a perder, lo hemos manchado con nuestras actitudes, con nuestro mal comportamiento, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con la vanagloria. Es que necesitamos reflexionar nosotros, examinar nuestra vida y preguntarnos. Muchas veces es fácil echarle la culpa a Dios de nuestros horrores, pero reflexionemos en este momento y pregúntese, bueno, Dios puso algo lindo en mis manos, algo limpio. Dios puso una relación limpia, sana, y yo la eché a perder. Eché a perder la relación de amistad con aquella persona. Eché a perder mi matrimonio, eché a perder mi noviazgo, eché a perder el trabajo, el negocio. Empecé un proyecto hermoso, un trabajo, un proyecto, un negocio en familia, y eché a perder. ¿Por qué? Porque empecé a tocar lo que no me correspondía, como sucedió con Acán. Venía un proyecto hermoso, un plan hermoso de parte de Dios, y tocó lo que no tenía que tocar. Algo que le pertenecía a Dios, lo tocó, lo agarró, lo ocultó, y por eso pagó él y su familia. ¿Cuánta gente, por malas decisiones, han manchado y han arrugado su vida y la de los demás? Hay muchas familias que están manchadas y arrugadas. Hay muchas personas que están manchadas y arrugadas. Y si algo de mancha o de arruga hay en nuestra vida, en nuestro corazón, bueno, ¿qué le parece si en este momento usted puede rendir su corazón y presentar su corazón delante de Dios, como lo hizo David? Cuando él llega y se presenta delante de Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo conozco mis rebeliones. Y le dice David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. No podemos andar en mentiras. No podemos seguir manchando nuestra relación con Dios en mentiras. Hay gente que anda en mentiras. Hay gente que le gusta vivir en la mentira. Hay gente que le gusta vivir engañada y engañar a los demás. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice David: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por quién viene Jesucristo? Por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia santificada. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Pregunto si en este momento hay algo de mancha y de arruga en nosotros. Bueno, qué mejor que en este tiempo y a esta hora poder rendir nuestro corazón delante del Señor y pedir a Él que nos purifique, pedirle a Él que nos limpie, pedirle a Él que nos sane, pedirle a Él que nos renueve. Amén. ¿Está alguien dispuesto en este momento a decirle al Señor que le purifique? ¿Está alguien dispuesto en este momento a decirle: Señor, aquí estoy delante de ti? Si hay mancha o arruga en mí, Señor, yo te pido que me purifiques con hisopo y seré más blanco que la nieve. Límpiame, Señor, porque todos, alguna mancha o alguna arruga puede estar obstaculizando y bloqueando nuestra sana y limpia comunión con Dios. Si hay cosas todavía en nuestra vida
que nos están manchando o arrugando, es tiempo de echar sobre Jehová, como dice el salmista, toda carga, y Él nos va a sustentar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más y más de ti, Señor. Si hay algo de mancha y de arruga en tu vida, entrégueselo al Señor. Recuerda que Jesucristo un día vendrá por una iglesia. Sí, por usted. Usted que es iglesia. Usted y yo, como iglesia del Señor, debemos de mantenernos limpios, sin mancha y sin arruga. Amén y amén. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.